Buenos días, mi nombre es Marjorie Mosquera Palacio. Nos encontramos en el día de hoy con la señora Zenaida Edith Martínez Martínez, de la organización de la asociación. representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato, ASCOBA. Doña Zenaida, en el día de hoy queremos que usted nos cuente un poco acerca de la reseña histórica del municipio de Río Sucio, Chocó. Es un municipio muy tradicional, un municipio que tiene unas fiestas patronales, es un municipio que siempre ha sido en la ribera del Atrato. Tenemos unas costumbres ancestrales, las cuales vienen de herencia. Y la reseña histórica de Río Sucio es su tradición. ¿Qué se dedica usted aquí en el municipio de Río Sucio, Chocó? Bueno, yo del municipio de Río Sucio, yo soy desplazada de 1997. De allí me he dedicado a un trabajo social. Desde antes de desplazarme yo he trabajado en un trabajo social porque yo era madre comunitaria en mi comunidad. Y llegué aquí siendo madre comunitaria y después renuncié a madre comunitaria y comencé a hacer un trabajo social. Un trabajo social con las mujeres desplazadas, no desplazadas, pero siempre me he caracterizado por trabajar por la gente. Zenaida, nos gustaría un poco que usted nos explicara qué es desplazamiento forzado. Bueno, el desplazamiento forzado es cuando usted está en su territorio y por actores al margen de la ley hay confrontamiento y nos tenemos que desplazar. Algunos muertos y otros que tenemos la oportunidad de correr. Entonces es un desplazamiento forzado que eso yo no lo tenía en mis planes para moverme de mi lugar. Entonces por eso nos sentimos todavía siendo desplazados por ese desplazamiento forzado que hubo del 97, desde el 95 hasta el 97, muy fuerte y todavía sigue siendo desplazamiento a gota a gota y también desplazamiento masivo. ¿Qué es víctima? ¿Qué es ser una persona víctima del conflicto armado? Bueno, una persona víctima del conflicto armado no es solamente porque le asesinen a alguien. Hay ocho clases victimizantes: desplazamiento forzado, el secuestro, muerte, desaparición forzada, reclutamiento forzado, menores de edad. Todo eso es ser víctimas del conflicto armado, porque todo eso se viene por la influencia de los dos actores dentro del territorio, disputándose un territorio que nos pertenece a nosotros, pero que ellos se apoderan de él. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene el municipio de Río Sucio, Chocó, y cuáles de ellas ha generado más problemática aquí en el municipio? Pues yo pienso que la problemática que no podemos desconocer es el desplazamiento, que Río Sucio es un municipio receptor de todas las comunidades que se han desplazado de su área territorial. Y la otra problemática fuerte que tenemos en estos momentos es el tema de las minas antipersonas que han afectado todos los territorios del Bajo Atrato. También tenemos un tema fuerte que es las pandillas juveniles por medio de la drogadicción, y es por eso mismo, por el medio del desplazamiento y el conflicto armado. Todo eso lo ha generado la gente tiene que desplazarse forzadamente sin tener cómo vivir ni cómo llegar al municipio. En el 97 fue el desplazamiento forzado, masivo, decimos nosotros, pero antes de esto, del 94, 95, 96, ya se habían estado desplazando mucha gente que lo habían amenazado y habían tenido que salir de su territorio. Pero el masivo fue en el 97. ¿En qué lugar? En todo el Bajo Atrato. En todo el Bajo Atrato se desplazó Cuenca Salaquín, Truandó, La Larga, Pedeguita, Carmen del Darién, en todo el Bajo Atrato. Pensábamos que íbamos a vivir en paz, pero creo que en estos momentos estamos sufriendo las mismas problemáticas cuando el desplazamiento forzado, que no podíamos movernos para un lado, no podíamos movernos para el otro porque teníamos las persecuciones de diferentes actores. Yo creo que estamos viviendo y podemos decir más. Que nos hemos adaptado es otra cosa, pero no estamos en su lugar de origen con las prebendas que realmente necesitamos. Pero yo tengo entendido, doña Zenaida, que este año, en el marzo del presente año, se dio un desplazamiento aquí en el municipio de Río Sucio, Chocó, en la cuenca del Truando. Sí, ¿Es cierto? Eso es cierto. Cuando yo les hablo de minas antipersonas,
Por esa causa se desplazaron los compañeros del río Truandó, porque el territorio está minado. Entonces, por eso decimos, para nosotros como organizaciones es más grave que la vez pasada, podemos decir, porque la vez pasada la gente pudo correr, pudo caminar por el territorio, pero ahora la gente no se puede mover dentro del territorio porque hay mina antipersonas sembrada y ha matado a muchos. Mi nombre es Wilma Moreno Cuesta, soy del municipio de Río Sucio, Chocó. Pertenezco a la cuenca de Truandó. Yo creo que nosotros, los jóvenes dentro del conflicto armado, reflejamos un papel muy importante por la sencilla razón de ser jóvenes. Creo que desde el 97 que realmente hubo el desplazamiento acá en nuestro municipio, se presentaron muchas cosas, muchos jóvenes tomaron las armas, muchos jóvenes en este momento, ahorita que se dio ese tema, se está dando el posacuerdo, creo que hay jóvenes que han regresado a la vida civil, jóvenes que en este momento le han dicho no más a la guerra. Y lo más importante es que los jóvenes puedan desempeñar y aprovechar el tiempo y que realmente esta guerra que nos ha causado tanto daño, nosotros como jóvenes podamos disfrutar, tengamos libertad de desplazarnos a cualquier lugar y que realmente donde estemos no represente ninguna amenaza. Significa ser joven, construir paz, tener una libertad para uno expresar lo que siente, lograr oportunidades en cualquier lugar donde estemos y que el joven realmente pueda aprovechar toda clase de oportunidad que se le brinde, sea a nivel nacional o internacional. Como le digo, el primer desplazamiento que me tocó ver y me tocó precisar y llevarlo, por así decirlo, fue el desplazamiento del 96-97, donde afortunadamente, lo puedo decir así, que pude salir de la boca del lobo, donde habían tantos enfrentamientos entre la fuerza pública del Estado y los grupos a margen de la ley como lo que fue la FARC y los paramilitares. Pero en ese escenario me tocó vivir unas pesadillas, nos tocó desplazarnos con nuestra familia para el municipio de Turbo, esperando de que la guerra culminara. Creo que vivir ese desplazamiento para mí no se lo deseo a nadie, porque nos tocó vivir algo inhumano, donde veíamos compañeros que la FARC se los llevaba y luego de reclutarlos, si había algunos que les servían, estaban en el frente o si no, los mataban. Me tocó ver muertos. O sea que para mí vivir ese desplazamiento y todo lo que los padres míos me contaron y todo lo que me tocó vivir a mí fue algo que no se lo deseo a nadie. Creo que yo, de mis 29 años que tengo, todo lo que he vivido en el municipio de Río Sucio y mi comunidad, creo que han sido momentos agridulces, porque llega momentos que estamos dentro de nuestra comunidad, pero se sigue desplazando personas hasta ahora. Para mí como joven, esa paz estable y duradera, primeramente comienza cuando hay un campo sin mina, cuando hay un campo que realmente nosotros podamos cosechar libremente, donde realmente haya oportunidad y que no haya ninguna cosa que realmente nos atrase, como lo que nos está atrasando ahorita, lo que hay en el campo, grupos ilegales. Yo creo que como joven estamos viviendo una zozobra, porque si realmente no hay oportunidad de uno cosechar, estar dentro de sus comunidades, ¿cómo va a haber oportunidad para nosotros de pronto decir no nos vamos para la guerra? Porque yo no puedo hablar de un proceso de paz si realmente no hay una equidad, donde nosotros los pequeños campesinos, donde nosotros cultivamos el campo, porque como dice el refrán, sin campo no hay ciudad. Si nosotros no sembramos, ninguno de los ricos pueden ellos alimentarse de lo que nosotros cultivamos. Entonces yo creo que yo necesito como joven un campo dentro de este desplazamiento
de lo que hemos vivido. Nosotros necesitamos un campo libre, donde haya vías, donde haya transparencia, donde haya honestidad, donde no haya zozobra, sino oportunidad para el campesino y para nosotros. Buenos días, mi nombre es Chidi Liliana Ramón Valencia, pertenezco al Consejo Comunitario de los Ríos Lagarto y Tumaradón, de la comunidad de Venecia, y en este momento les voy a cantar una canción que titula Supe que me amaba. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí llegó a poner, supe que me amaba, lo entendí, supe que buscaba más de mí, aunque mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amaba, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí, y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amaba, lo entendí, supe que buscaba más de mí, aunque mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amaba, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, mi amado Salvador. Y estoy aquí, estoy aquí. Aquí encontramos los talentos de nuestros jóvenes en el municipio de Río Chocó.